En esta oportunidad vamos a resolver unos ejercicios de formato condicional donde deberemos aplicar fórmulas. Por ejemplo, el primer caso a resolver dice: destaca con relleno verde, con texto verde oscuro, los números de cheque correspondientes al tenor avalado. Vemos aquí que tenemos una lista de cheques. Nosotros queremos destacar los números de cheques. Por lo tanto, es aquí donde queremos aplicar el formato condicional. Sin embargo, la condición es el tenor que se encuentra en otro rango de celdas distinto. Por eso que en esta oportunidad vamos a tener que aplicar fórmulas para determinar el formato condicional. Nos dirigimos a la pestaña Inicio. En formato condicional vamos directamente a Nueva regla. Nueva regla nos va a permitir todas esas opciones que mencionamos, pero también esta, la de utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Aquí entonces debemos escribir la fórmula. Colocaremos igual la primera celda de la columna tenor y vemos que en este caso automáticamente Excel coloca una referencia absoluta. Aquí es importante quitarle esta referencia absoluta porque si no, para el primer cheque se va a revisar el primer tenor, pero para todos los restantes cheques también se va a revisar el primer tenor. Vamos entonces a presionar F4 de manera de dejar una referencia relativa. Podríamos también aplicar una referencia mixta fijando la columna. Decimos que la celda C4 debe ser igual y entre comillas colocaremos entonces avalado. Cerramos comillas y ahora simplemente vamos a aplicar el formato solicitado. Tenemos un relleno verde, vamos a elegir uno aquí y queremos que la fuente esté en un color, en un verde mucho más oscuro. Vamos a darle a aplicar, aceptar, perdón, aquí aceptar nuevamente y vamos a comprobar entonces que para los dos tenores avalados se destaca el número de cheque. En la primera posición, o sea, el primer número de cheque lo compara contra la primera posición y la fórmula funciona como cualquier otra fórmula de Excel, es decir que al tratarse de una referencia relativa y como esta lista de cheques va hacia abajo, también esa fórmula se desplaza de la misma manera y va comparando cada número de cheque con cada tenor. Mejor dicho, asociando cada número de cheque con la comparación del tenor. Vamos entonces al segundo ejercicio. En este caso dice: destaca con un formato a tu elección los cheques con monto superior a 20.000 pesos. Y, atención, se deben destacar todos los datos de los cheques que cumplan esa condición. Como debemos destacar todos los datos, vamos a seleccionar la planilla completa. Nuevamente, fórmulas, nueva regla. Vamos a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y justamente aquí la fórmula será, en este caso, en relación al importe. Vamos a decir que el importe, y para esta oportunidad es muy importante tomar en cuenta la referencia, que en este caso sí o sí debe ser una referencia mixta, fijando la columna y liberando la fila. Porque si no hacemos esto, para este número de registro se evaluará este importe que tenemos aquí, pero para este número de cheque se evaluará
la celda que está a la derecha, la columna I, y para este tenor se evaluará la columna J. Nosotros queremos que cada una de estas columnas se evalúe contra el importe que se encuentra en la columna H. Por lo tanto, la columna H debe estar fija. No así la fila, porque queremos que el importe se vaya evaluando fila a fila. En consecuencia, vamos a dejar pesos H4 y vamos a poner allí mayor a 20.000. Y elegimos un formato. Vamos por un relleno y colocaremos este color. Aceptamos, volvemos a aceptar y ahí podemos observar cómo todos los datos se destacan. La siguiente solicitud es destacar con un formato a nuestra elección los datos de aquellos cheques para los que hayan transcurrido más de 3 días entre la fecha de emitido y la fecha de recibido. Y lo mismo, nuevamente se deben destacar todos los datos que cumplan esta condición. Volvemos al formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula. En este caso la fórmula será que entre la fecha de emitido y la fecha de recibido hayan transcurrido más de 3 días. Por lo tanto, vamos a tener que hacer la fecha de recibido también con una referencia mixta, fijando la columna, menos la fecha de emitido, lo mismo. Y decimos que la diferencia entre estas dos fechas, debemos tener cuidado de poner siempre primero la fecha mayor para poder hacer la resta, debe ser mayor que 3. Si esto ocurre, vamos a aplicar un formato y vamos a ponerle este color de relleno. Aceptamos, aceptamos. Y ahí podemos observar cómo hay varios cheques que cumplen con esta condición. Justamente entre ellos están, por ejemplo, avalado. Y vemos como los formatos se superponen. Y al igual que algún otro del formato anterior. Podemos comprobar que en todos los casos entre la fecha de recibido y de emitido existen más de 3 días. Y no así en los otros cheques. Por último, nos pide que eliminemos solamente la segunda regla, monto superior a 20.000, y que modifiquemos el orden de las reglas para que continúen destacándose los cheques de tenor avalado. Bien. Para esto volvemos al formato condicional, vamos al administrador de reglas. Aquí tenemos la segunda regla del monto mayor que 20.000, la eliminamos y por último esta fórmula de formato condicional la pasamos hacia arriba, con lo cual le vamos a estar dando mayor prioridad. Le decimos aceptar y ahí podemos ver cómo se ha eliminado la segunda regla y ahora nuevamente el tenor avalado pasa a destacarse sobre los cheques que tienen la condición de la diferencia de días. Con esto hemos terminado la propuesta del ejercicio de los cheques.